Bueno, en este video vamos a ver la implementación de la norma T y la conorma T o norma S de la lógica difusa en MATLAB. Para la implementación de esta tarea se nos pidió elegir dos ejemplos de la norma T, a excepción del mínimo y el máximo. Y para el primer ejemplo elegí este, que es el producto algebraico. La principal problemática de este ejemplo es que para que cumpla las condiciones de que sea un producto algebraico en la lógica difusa, se tiene que multiplicar cada elemento de un vector por el elemento correspondiente de otro vector. Por ejemplo, si definimos un vector con valores aleatorios menores a 1, lo podemos hacer de la siguiente manera. Ya si tenemos un vector aleatorio de esta magnitud, con los que podemos trabajar de manera más fácil. E igual podemos elegir otro vector con diferente nombre. Y el problema es que cuando multiplicamos estos vectores de manera común, nos da un error respecto a las dimensiones. Pero se nos podría ocurrir hacer esto. Pero nos da como un resultado un escalar. Nosotros lo que queremos es un vector que nos dé la multiplicación de esta posición de este vector por este, de este por este y de este por este. Entonces para eso vamos a hacer un programa que nos multiplique esos dos vectores y obtengamos otro vector como resultado de la misma dimensión. Para eso podemos abrir una nueva función. Aquí definiremos la variable de salida, aquí las variables de entrada, y el título, que puede ser producto algebraico. Primero tenemos que asignar una variable el tamaño de nuestro vector, que es de tamaño n por m, que es igual al tamaño de, por ejemplo, la variable x. Ya que los dos vectores tendrán el mismo tamaño, esto no importa. Después utilizaremos un for desde 1 hasta m, y enseguida vamos a hacer la multiplicación de los dos vectores. Y se lo asignaremos a nuestra variable de resultado. Vamos a poner algunos puntos y coma para que no se vea todo el proceso. Y me equivoqué.
Bueno, aquí ya tenemos nuestros dos vectores multiplicados. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Aquí en el ciclo for dice que está desde 1 y va a aumentar 1 hasta m. M es el tamaño de nuestro vector. N siempre va a ser 1, por lo que pues es más sencillo ponerlo como 1 y va a tomar el valor de m. Entonces esto quiere decir que la posición 1, i se va a multiplicar por la posición de y 1, i. Por ejemplo, puede ser a la posición 1,1 de x por la posición 1,1 de y en el siguiente ciclo es la posición 1,2 de x por 1,2 de y así sucesivamente hasta m, que es el tamaño de nuestro vector. Entonces, para guardarlo pulsamos aquí como salvar como y producto algebraico y pulsamos guardar y vamos a la implementación. Tenemos un vector de x y otro vector en y vamos a llamar a nuestra función. Y asignamos las variables de entrada y tenemos nuestro vector de salida. Podemos comprobar que esto está bien con la calculadora. Por ejemplo, el primer valor por el segundo valor, que es .7482 por .9133 nos da .6833, que es este valor que tenemos aquí, y así podemos comprobar con cada valor. .2505 por .1524 ya .0687 igual .0838 por .8258 .0692 y por último .2290 por .5383 ya .1233. Entonces eso quiere decir que nuestro programa está bien implementado. El siguiente que vamos a hacer el Lucas-Heywood's de la norma T. Estos programas ya los tengo hechos, así que solo los voy a explicar y vamos a ver la implementación. Es este. Por ejemplo, aquí nos pide obtener el máximo de ya sea x más y menos 1 o 0. Esto quiere decir que si x más y menos 1 es mayor a 0, t de xy va a ser igual a esto. Y si x más y menos 1 es menor a 0, el máximo valor de esos dos va a ser 0. Entonces, en nuestro programa tenemos la función, la variable de salida
el nombre de la función, las variables de entrada, asignamos el valor a ciertas variables, el valor del tamaño de x, que puede ser de x o y, el que sea, y primero vamos a obtener una variable que es x más y menos 1 para después compararla, que es esta, x más y menos 1. Entonces, recordando que estas dos variables son vectores de tamaño m, entonces la comparación se hace con un for, igual que el ejemplo pasado, y tenemos que si esta suma de los vectores menos 1 es mayor a 0, entonces nuestra respuesta va a ser esta suma de los dos vectores menos 1. De lo contrario, nuestra respuesta va a ser 0. Y podemos ver la implementación. Primero vamos a borrar esto. Y vamos a definir otra vez dos vectores al azar. Y vamos a llamar a nuestra función, que es esta, que es Lukasiewicz de la norma T. Y las variables de entrada. Como ven, tenemos este vector de salida y lo podemos comprobar con lógica o con la calculadora. El problema nos decía que teníamos que sumar los dos vectores y después restarle uno y compararlo con el 0, y vamos a sacar el que fuera el valor máximo. Entonces tenemos punto 9061 más punto 9619. Esto es igual a 1.958. Le restamos 1 y nos da este valor, y después lo tenemos que comparar con 0 y sacar el valor que fuera mayor. En este caso este valor es mayor a 0. Ahora vamos a ver los segundos valores de cada vector, que es .078 2 más .0046 menos 1, lo comparamos con 0, y si es un valor menor a 0, pues tenemos como resultado 0. E igual podemos verificar las siguientes opciones. Se nos pidieron dos ejemplos de norma T y dos ejemplos de norma S. Ya hicimos estos dos ejemplos, ahora vamos con la norma S. En el caso de la norma S, igual haremos el Lukasiewicz y la suma algebraica, porque el máximo y el mínimo no están permitidos. Entonces vamos con el Lukasiewicz. Tenemos el Lukasiewicz de la norma S. Igual tenemos la función, la variable de salida, el nombre, las variables de entrada. Asignamos una variable, el tamaño de nuestro vector, y empezamos con esta suma, que es para comparar aquí sé que es el máximo, pero encontrándole la lógica encontré que esto era incorrecto, y aquí tenemos la
el Lukasiewicz con norma T o norma S. Entonces es el mínimo de dos vectores comparados con uno, entonces se sacaría el mínimo de la suma de estos dos vectores o de uno. Entonces, siendo así, tenemos que este es el mínimo de la suma de estos dos vectores o de 1. Primero, en el programa sumaremos los dos vectores y los asignaremos una variable y tendremos si las posiciones son menores a 1, entonces el resultado serán esas posiciones o ese vector. De lo contrario, el vector o en esas posiciones del vector será 1. Por ejemplo, tenemos un vector al azar x y y vamos a llamar a nuestra función que es Lukasiewicz de la norma S y las variables de entrada. Entonces vamos a verificar la lógica de esto. El problema nos dice que sacaremos el mínimo si x más y es mayor a 1, el mínimo será 1, y si x más y es menor a 1, el mínimo será x más y. Entonces, utilizando la calculadora, tenemos .87 más punto. Eso significa que es mayor a 1. Entonces, comparándolo con el 1, el mínimo valor será 1. En las segundas posiciones de los vectores tenemos punto 0844 más punto 4314. Este valor es menor a 1, por lo tanto el resultado de la posición 1,2 de nuestro vector de respuesta es el valor menor, y pues punto 9 más punto 3 sabemos que es mayor a 1, por lo tanto es 1, y podemos verificar esto igual con la calculadora. En la siguiente operación que tenemos es la suma algebraica y veremos nuestro programa de la suma algebraica. Tenemos aquí suma algebraica. Igual el principal del programa es igual, y ahora tenemos primero la suma de x más y menos la multiplicación de x más y. Para hacer la suma de x más y no hay ningún inconveniente, la podemos hacer directa y los vectores coinciden o es correcto el resultado. Pero para la multiplicación sí tenemos que utilizar el for, el cual nos ayuda a multiplicar cada posición de este vector con la posición igual del vector y lo asigna en una posición de un vector b. Después tenemos x más y, que es a, menos b, que es x por y. Y vamos a comprobar que esto funcione. Tenemos los vectores al azar y vamos a llamar nuestra función
vamos a comprobarlo. Primero tendremos que hacer la suma menos la multiplicación de los dos. Vamos con el primer caso de la primera posición. Es punto, punto 2638 más punto 5737 menos la multiplicación de los dos, 2638 por punto 5797. Presionamos enter y el resultado es correcto. Bueno, a pesar de algunas decimales, por aquí MATLAB lo redondea y podemos comprobar igual cada una de las posiciones. Este es el min-max. Esta operación nos pide sacar el máximo de x y y el máximo de x y z y después compararlos y sacar el mínimo de los vectores resultantes. Entonces, en la implementación tenemos la función, la variable de salida, el nombre de nuestra función y las variables de entrada. En este caso tenemos tres variables de entrada. Le asignamos el tamaño del vector a nuestra variable que nos importa y comenzamos con los for. En este caso, si la posición 1, i es mayor a la posición 1, i de y, le asignaremos ese valor a A. De lo contrario, se asignará el valor de y a A. Entonces, en esta parte ya tenemos cuál es el máximo de x y y. En la que sigue obtendremos el máximo de y z y se lo asignaremos a b. En el for que sigue obtendremos el mínimo de a y b y se lo asignaremos a nuestro vector resultado. Y podemos llamar a nuestra función, que es maxmin, y tenemos nuestro vector resultado. Entonces, el maxmin nos dice que primero tenemos que sacar el máximo de x y de y, que en este caso el máximo es este, es x, y después tenemos que sacar el máximo entre y z. El máximo es 0.9. Entonces tenemos los dos máximos, que es 0.9 y 0.07, y el resultado es el mínimo de esos dos, que es el resultado. Y a nosotros igual el máximo de estos dos, que es 0.9, y el máximo de estos dos, que igual es 0.9, y pues el mínimo es 0.9. El máximo de estos dos, que es 0.94, el máximo de estos dos y el mínimo. El máximo de estos dos, que es 0.49, y después el máximo de estos dos, que es 0.78. Entonces los dos máximos son 0.49 y 0.78 y el mínimo es 0.49. Y igual con las demás posiciones de los vectores. Por último tenemos el max producto. Este es sacar el máximo de estos dos vectores, de x y y el máximo de y y z, y multiplicar esos dos vectores.
Igual tenemos nuestra función, nuestra variable de salida, el nombre de nuestra función, las variables de entrada. Le asignamos el tamaño de cualquiera de los vectores a una variable y trabajamos con esa variable para que sea el límite de nuestros ciclos. Entonces, en esta primera parte sacaremos el máximo de cada posición entre X y Y. Si los valores máximos son los de X, pues se asignarán a otro vector que es A, y si los valores máximos son Y, se asignarán igual a ese vector A. Aquí sacaremos el máximo entre Y y Z y se asignarán a una variable o a un vector B. Y por último haremos la multiplicación utilizando este mismo for para que a la par vaya creando este vector resultado. Entonces este vector resultado está conformado por la multiplicación de los dos máximos de las variables X y Y de las variables Y y Z. Y podemos definir 5 Y y Z y vamos a llamar a nuestra función y este es nuestro vector resultado. Lo podemos comprobar con la calculadora. El problema nos decía que tenemos que sacar los dos máximos de X y de Y y Z y multiplicarlos. Entonces tenemos el máximo de X y Y es .5752 y el máximo de Y y de Z es igual a .5752, o sea que multiplicaremos por lo mismo. Y tenemos el resultado. Y podemos seguir comprobando cada una de las posiciones y ver que nuestros resultados sean correctos. Vamos a comprobar solo una más. El máximo de X y Y es .096.5 y el máximo de Y y Z es .0598, entonces los multiplicaremos. Y ese es el resultado. Entonces esta es la tarea de control difuso.